ya la cosa comienza a cambiar. Aquí comienzo a asimilar, pero ya estoy metida. Aleluya. Ya estoy, aleluya, en mi segunda etapa. Y muchas veces comenzamos y queremos volver a la primera etapa. ¿A la etapa de qué? De la ilusión, de las maripositas, de la fantasía. Bendito es el nombre del Señor. Aquí, en la etapa espiritual, es cuando comienzan las dificultades. Aquí, en nuestra relación con Dios, también comienzan las dificultades. Aquí comienza el diablo a observarnos. Y como decir, pero mira, fulana está llena de gozo, está llena de paz. Mira que hay que pararle. Y comienza a meterte a la prueba. Que Dios, aleluya, permite la prueba para crecer. También comienza la tentación, que la manda el diablo para destruirte. Bendito es el nombre del Señor. Oye, me comienza la dificultad, pero simplemente Dios lo permite para pasarte ¿a qué? A otra etapa, a otro nivel de tu vida que es necesario. Déjeme decirle que todo cambio trae ¿qué? ¿Qué trae todo cambio? Sufrimiento. Yo no sé en usted, pero en mí todo cambio de mi vida me ha traído dificultades. De yo pasar de niña, señorita, la menstruación, todo el que le ha dado la menstruación sabe que es doloroso. Pero de pasar de señorita a mujer, también sabe que es un proceso. Pero de pasar a mujer sola, a madre, wow, yo no, mire, cada vez que yo pienso en esa carnicería me estoy cayendo muerta. De parir un muchacho. Aún la etapa de la, que le llaman como aquí cuando la gente está en los 40 y pico. Menopausia, qué calorazo le da a las mujeres. Dice que a los hombres, no sé si es verdad, yo no lo he visto con eso, dice que le da la andropausia. La andropausia con un frío, a la mujer con un calor y al hombre con un frío. Dice que la menopausia a la mujer el calor la está matando. Ay, hasta la ira se le sube, melancólica, se ponen iracunda. Eso yo no he pasado por ahí, pero estoy casi llegando, pero no he llegado ahí. Estoy casi llegando, tengo 33, me falta un poco. Pero eso me cuenta, que se pone de todas formas. No he visto la etapa del hombre, que dice que el hombre le da la andropausia con frío, no sé qué tan cierto sea, porque eso no lo he observado. Pero sí en la mujer he visto cierta conducta y cierto carácter, y cierto como de control, aleluya. Entonces todo cambio trae ¿qué? ¿Qué trae? Sufrimiento. Porque para tú pasar de un nivel a otro es dificultoso. Incluso cada vez que tú vas a la escuela para pasar a un curso de otro, que vienen los exámenes, ¿cómo tú estás? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tenso? ¿Cómo tú estás? Oiga, me ha atacado, como dice Jaime. Está en medio de una dificultad, porque todo cambio trae sufrimiento. Pero en que traiga sufrimiento tenemos que enfrentar todos los cambios y tenemos que pasar las etapas, porque de lo contrario no vamos a ¿qué? A madurar. No vamos a madurar. Aleluya. Y a la medida que uno va profundizando en el matrimonio se va dando cuenta que mientras más va profundizando el matrimonio, aunque venga más dificultad, el amor más se fortalece. Si Dios está en el camino y usted está dispuesto a pelear la batalla. Porque déjeme decirle que todas las artillerías del enemigo está enfocado ¿dónde? En el matrimonio. Si papá y mamá le fue mal, a todos los muchachitos también le fue mal. ¿Usted sabía eso? Si papá y mamá se dividen, los primeros que están divididos son los hijos ya bajo dificultad. Papá y mamá coge cada cual los hijos, un muchachito en el medio, ande la abuela, ande la tía, a pasar trabajo. Ya veo cada 2 días a mi papá o cada fin de semana, y así sucesivamente. Y comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque de que papá y mamá son afectados, de que marido y mujer son afectados, todo está afectado. Porque que la familia es el centro, el núcleo de la sociedad. El enemigo le da a la cabeza, marido, mujer, para poder seguir afectando. Entonces dijimos que la primera es la conquista, etapa de ilusión. La segunda etapa es la etapa de ¿qué? De la asimilación, donde ya comienzo a asimilar, donde yo tengo que comenzar a compenetrarme, ya tengo que comenzar a insertar, a entender, a soportar, a sobrellevar. Aleluya. Y tengo que aprender a sobrellevar los problemas que vengan, a sobrellevar mi pareja con sus dificultades y con sus virtudes. No tan solo yo, mi pareja, también mi pareja a mí. Porque uno es muy ligero, nada más ver, mira, tú tienes esto, tú tienes aquello, tienes que cambiar. Pero ¿y yo? ¿Y yo? Ambos tenemos ¿qué? Cualidades positivas y así cualidades negativas. Pero como le digo, la etapa de la asimilación casi nadie le gusta. Casi nadie le gusta y muchos se devuelven. Déjeme decirle que la etapa de la asimilación es la que la mayoría de personas se devuelven.
La gente se casa, usted ve los 2 primeros días muy bien, la primera semana muy bien, y comienza entonces y arremete la dificultad que es necesaria. ¿Que es necesaria? ¿Usted cree que no es necesario? Déjeme decirle que aunque no nos guste, es necesario. Porque de lo contrario, como le dije ahorita, no vamos a ¿qué? A madurar. ¿Usted no sabía que el tiempo de más hipocresía es el tiempo del noviazgo? Imagínense, yo no voy con cicote de un novio, con una ropa rota. Pero ya, en la etapa de la asimilación, ya yo me demuestro cómo soy. En fin, ya comienzo a soltar mis malas mañas, malas y buenas costumbres. Aleluya. En fin, ya soy lo que soy. Ya no me importa ya. Aunque realmente hay que tener cierto cuidado, cierto comportamiento, pero la gente comienza ya con la confianza a abrirse y a demostrar lo que es. Entonces cuando la gente dice, wow, pero yo no pensaba que fulano era así. Que fulano, la etapa del noviazgo es para conocerse, usted va a conocer una parte. Pero hay otra parte que usted la va a conocer dentro. No es lo mismo usted mirar afuera que usted mirar adentro. No es lo mismo usted estar en el patio de la casa que estar dentro de la casa. Óigame, no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual. Desde luego hay la etapa del enamoramiento es una etapa de conocer, pero usted todo no lo va a conocer una parte. Entonces, como le dije aquí, la etapa de la asimilación, la mayoría de las personas se devuelven. Dejan al esposo o la esposa deja, la esposa deja al esposo o el esposo deja a la esposa, o marido o mujer, aunque no se haya casado. ¿Por qué? Porque llegan los problemas, llegan las dificultades, entonces no queremos sobrellevar esa situación. Y aquí, en esta etapa de asimilación, mucha gente se olvida del compromiso que hizo en el altar. ¿Qué fue el compromiso que hizo en el altar? En la buena y en la mala. En la enfermedad y en la salud. En la abundancia y en la escasez. Mientras todo está bien, muy bien. Tú estás sano, bien. Tú tienes dinero, bien. Todo anda bien, bien. Pero llegó el problema, llegó la necesidad, llegó la dificultad. Bueno, yo no pensaba que esto era así. Yo lo siento. Hay mujeres que cuando vienen a ver, coge el bultico y la ropita y vete para tu casa. Hay mujeres que son más fuertes, se la mandan en un concho para la casa de la mamá. Sí, mujeres que son fuertes, se la mandan en un concho para la casa de la mamá. Pero realmente estos son mujeres y hombres inmaduros que no están dispuestos a enfrentar la dificultad y no están dispuestos, por ende, a madurar. Aleluya. Y Dios demanda del hombre y la mujer que ame a Dios. Que ame a Dios para poder soportar las dificultades. Misael, cuando se manifiestan. Aquí hay un grupo de jovencitas, usted ve cuando están en esa edad, parecen pavitos reales. Oye, me se enamoran, es normal. Lo que no tienen edad para tener novio, pero imagínense, en el corazón uno no puede decir no te enamores, porque eso es parte de la vida. Bueno, a la edad adecuada tendrán su pareja. Y tú luego, muchas veces hasta se ponen rebeldes, se enfrentan con la mamá, se enfrentan con el papá, porque están en una etapa de ilusión. A veces se van antes de tiempo, 15, 16 años, y tienen que pasar por 1, 2 y 3 manos. ¿Por qué? Porque pensaron que la ilusión le iba a salir así, y cuando entraron en la etapa de la asimilación, de la dificultad, entonces quisieron salir como corriendo. ¿Qué pasa con la persona también cuando le llega la prueba a la iglesia? ¿Qué pasa? Óyeme, si 20 personas a la iglesia son procesados, déjeme decirle que puede usted contar hasta con 18 que se vayan. Así son los matrimonios. Los matrimonios, verifica ver, no tan solo en el mundo dentro de la iglesia, que la mayoría no soportan las dificultades. La mayoría no están dispuestos a madurar. La mayoría no están dispuestos a enfrentar ¿qué? Los problemas. ¿Y qué será problema? Problema es todo aquello que tiene que en matemática, en la escuela, cuando le ponían a usted matemática, mira, resuelve este problema. ¿Qué tiene que buscarle? Solución. Todo tiene solución. Todo en esta vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y si Jesucristo dice, tú te vas a parar de ahí, se para. Pero es lo único que humanamente tan solo Dios tiene control. Pero sobre todo nosotros, aunque Dios tenga el control, le ha dado facultad al humano y le ha dado la sabiduría, la inteligencia para poder ¿qué? Enfrentar y buscar solución a los problemas. Entonces, como le dije, aquí en estos caminos también, cuando viene la etapa de la asimilación, hablando espiritualmente, que tiene